Seguimos ahora con nuestra última ponencia antes de la comida, a cargo del doctor Raúl Benítez, reconocido investigador y profesor de la UNAM, director y fundador del CACEDE, que es el colectivo de análisis de la seguridad con democracia, un think tank pionero en el estudio de temas relacionados con la seguridad nacional y la defensa en México. Y creo que para mí y para muchos de los que estamos aquí, el doctor Raúl es un faro en hacia dónde ir en materia de estudios serios de seguridad y defensa. Ha sido profesor en instituciones de alto prestigio como el Woodrow Wilson Center, la Universidad de Columbia, también en el William Perry Center for Hemispheric Defense Studies en Washington, el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de Defensa Nacional y también el Instituto Nacional de Administración Pública. Bienvenido, Raúl, adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, agradezco esta oportunidad para asistir aquí a Monterrey a esta conferencia, a la Konrad Adenauer Stiftung, por apoyar los esfuerzos de debate que necesitamos en México para mejorar nuestras condiciones. A Cristian lo felicito por las iniciativas y, por supuesto, al público que está escuchando estas deliberaciones. Mi conferencia se va a titular El rol de México en la seguridad del Atlántico Norte, 7 etapas de la seguridad. Y le puse un apellido, que es un concepto, que es una neutralidad ambigua paralizante. Para mí, la política exterior de México, vinculada a una política de defensa bastante rara, porque es poca defensa, mucha seguridad interna, lleva a conceptos de neutralidad que para mí paralizan al Estado frente al mundo. O sea, México es un no actor de la política internacional, deja muchos vacíos, nuestra no acción en la política internacional, y es muy difícil hablar de que se puede ser neutral cuando las cosas se están polarizando de una forma muy complicada. Voy a hacer un recorrido histórico rápido sobre lo que ha pasado en los últimos años y una pequeña periodización de 1990 a 2023. Por supuesto, todo esto es debatible, cada quien periodiza las cuestiones, les pone etapas en el tiempo según su abordaje, su punto de abordaje y de análisis. Entonces, una de las características es que desde el 90 que empieza la inserción de México en el mundo más intensa en lo comercial, ha habido muchas inconsistencias, y esas inconsistencias se deben también a la relación con Estados Unidos. Inconsistencias como, por ejemplo, que se va del comercio y la seguridad al terrorismo, del terrorismo se pasa al narcotráfico rápidamente. Canadá se nacionaliza en un aislamiento de derecha muy extraño que afecta a México. En Estados Unidos hay también virajes muy fuertes en política exterior. Por ejemplo, el viraje del presidente Barack Obama a Donald Trump. Vimos en nuestra conferencia que nos dio Ferdinand al inicio, cómo pues, lo que me dio la impresión es que los alemanes le tienen mucho temor a Donald Trump. Se habló mucho de Trump y poco de Putin. Y yo creo que en México tenemos un dilema parecido. Eso me llamó mucho la atención de la conferencia de Ferdinand, que fue extraordinaria, ¿no? Yo aprendí muchísimo, igual que la conferencia de Íñigo. Después viene este debate de los nacionalismos frente a la globalización, una crisis del atlantismo fuerte con la salida de Inglaterra y ahora pues más fuerte con la guerra en Rusia, de Rusia contra Ucrania. ¿Qué hacer frente a eso en México? Pues se puede hacer muchas cosas o se puede hacer nada, pero México definitivamente está generando vacíos de gestión internacional, que no sé cuánto le va a costar a nuestro país en imagen y en acción. Entonces esto se sintetiza con el tema de las posturas muy difíciles de comprender para cualquier extranjero. Si para los mexicanos son inentendibles, pues para un extranjero mucho más, ¿no? Entonces, empecemos los antecedentes rápido porque esto es interesante. El nacionalismo aislacionista del siglo XX. Bueno, la Segunda Guerra Mundial explica el aislamiento de México y cómo hay un viraje. Quiero poner el punto de arranque en el año 1942
porque ahí México se vio obligado a dejar de ser neutral. Japón ataca a Estados Unidos en diciembre de 1941 y 3 meses después el presidente Ávila Camacho dejó de ser neutral. Pregunta, eso lo vamos a recuperar al final de esta charla. ¿Tenemos que esperar a que Rusia invada a Estados Unidos, ataque a Estados Unidos o algo parecido para que México deje de ser neutral? Pues espero que no. Qué bueno que nunca Rusia ataque a Estados Unidos, pero el concepto de neutralidad no puede estar anclado solo a lo que le pase al vecino. Entonces, esto es un problema. Por ejemplo, México en el combate al comunismo se desempeñó bien. El Estado mexicano no necesitó ayuda. Estados Unidos no necesitó impulsar un golpe de Estado como lo hizo con el 80% de los países latinoamericanos. El Estado mexicano se desempeñó con su conformación autoritarista, populista, producto de la revolución, el PRI controlando la gobernabilidad. En muchos países no sucedió eso, hubo necesidad de golpe de Estado y hubo traumas políticos, pues, que en muchos países todavía estamos viendo las consecuencias. Ahora, esta autonomía relativa a nivel diplomático de 1938 a la fecha con Estados Unidos sirve, pero ¿hasta dónde? En momentos de gran tensión internacional. Entonces nosotros tenemos que la autonomía relativa depende de la gobernabilidad de México. Si México es gobernable, es estable, se puede mantener un margen de autonomía relativa con Estados Unidos principalmente, pero si México empieza periodos de inestabilidad o fuerzas, vamos a decirle oscuras, criminales, lo que ustedes quieran, está desestabilizando el Estado, ¿podemos seguir manteniendo autonomías relativas así nada más? Porque si mantenemos la posición de autonomía relativa y el Estado no puede controlar el país, el crimen crece. Así de fácil, ¿no? En la Guerra Fría se desempeñó bien el país, las potencias atlánticas, estoy hablando Canadá, Estados Unidos, Europa, reconocieron esa capacidad del gobierno mexicano para mantener la estabilidad del país, pero eso está en duda en la actual. Después viene la globalización relativa, hay un periodo de globalización, la influencia del presidente Clinton, primero el presidente George Bush, un periodo corto, y luego el presidente Clinton, 8 años de gobierno, fue muy fuerte en México, se firmó el Tratado de Libre Comercio, entonces la globalización se relativiza, y globalización, regionalización, sobre todo en lo económico, industrial, comercial, pero el gobierno plantea, bueno, sí, nos abrimos, pero a mí no me tocas. Entonces, mantiene su capacidad negociadora para que no haya globalización relativa en otros aspectos de la vida nacional. Entonces, los capitales sí ingresan a la economía mexicana, pero el exterior no ingresa de la misma forma en términos políticos. Esta integración escalonada de América del Norte se entiende, primero Norteamérica es Estados Unidos y Canadá, y México se anexa como el socio raro de América del Norte porque hay una asimetría grande en todo, sistemas políticos diferentes, sistemas de defensa diferentes, Estados Unidos y Canadá son miembros de la OTAN, México no, y muchas cosas, pero bueno, se integra a América del Norte, se transforma la naturaleza del Producto Interno Bruto. En este momento, el Producto Interno Bruto producido por grandes compañías mexicanas y transnacionales ocupa el 50% de la economía nacional, el resto desafortunadamente es pura economía informal. Los que pagan impuestos son el 50% y los que no pagan impuestos son el otro 50%. Entonces el 50% que sí paga impuestos mantiene al otro 50% que no paga impuestos a través de tarjetas gubernamentales, pero bueno, así es la situación. Para México no hay tratado de libre comercio en seguridad. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Pues depende del punto de vista que se le plantee, es bueno o es malo. Estados Unidos intentó afanosamente entre 1995 y el año 2000 que el TELCAN tuviera un acompañamiento en seguridad. No se logró por Estados Unidos. Hubo barreras ideológicas, políticas, filosóficas en el ejército principalmente para mantener su autonomía, pero bueno, entonces llegamos a la etapa número 1. Canadá y Estados Unidos entienden el Tratado de Libre Comercio como una cosa multidimensional, México no, México es unidimensional, es comercio, no te metes en todo lo demás conmigo, es comercio nada más. Canadá y Estados Unidos dicen, bueno, ¿quieres comercio? Sí, pero mis empresas son estadounidenses y canadienses, quieren democracia. Entonces, bueno, la parte política sí.
se construye la democracia mexicana en esa época, las instituciones, etcétera, pero el tercer escalón, comercio, política, a la seguridad, pues ya no llegó. México rechazó hablar de seguridad compartida, cooperativa, o de acuerdos de cooperación en seguridad. Clinton, Zedillo y en menor medida Jean Chrétien tenían un diálogo muy intenso para hablar de esto. Los tres eran globalistas, por supuesto, regionalistas, pero las estructuras de los países eran diferentes. La estructura del Estado mexicano, muchas estructuras del Estado mexicano no pensaban igual que el presidente, vamos a decirlo así. Entonces, los globalistas y regionalistas estaban en las áreas económicas del aparato estatal y los nacionalistas que se defendían de la globalización pues estaban en las áreas políticas y de seguridad. Entonces, esto se fue alentando. La Unión Europea es más condicionadora que Estados Unidos sobre comerciar con un país si no tiene democracia. Y empezó a poner cláusulas democráticas la Unión Europea a México positivas. Yo creo que la presión europea era fuerte. ¿Quieres que invirtamos? Democratízate, porque esto no puede ser así, ¿no? Así nada más. Entonces, esto fue importante. Entonces, en seguridad y defensa, México acelera contactos, relaciones agencia a agencia, pero no compromisos ni acuerdos de largo plazo o estables. Viene el tema del narcotráfico. El narcotráfico llega primero que el terrorismo, luego se opaca por los ataques del 11 de septiembre y el combate a las organizaciones criminales se incrementa en México. Era una necesidad también de libre comercio, bueno, que no esté el país plagado de corruptos y de narcotraficantes. Entonces hay que controlar eso, por lo menos a un nivel aceptable para el mundo, si es que vamos a comerciar con el mundo. Entonces, México empieza a modificar su flota de combate y comienza a adquirir equipos de Rusia, helicópteros. Ahí es la falla de los americanos y algo de los europeos. Rusia, sus helicópteros son más sencillos, menos computadoras, etcétera, y funcionaron. Están ahorita ya en su periodo de vida final los helicópteros rusos, pero fue la flota rusa de helicópteros con la que se empezó a hacer la guerra al narcotráfico en la Marina, en la Secretaría de la Defensa. Y por ahí vienen las cosas que Íñigo sabe mucho más que yo, los precios, pero por ahí se dice que un Black Hawk, con uno compras 5 helicópteros rusos. Entonces, pues de tener uno muy bonito con 20 computadoras que los pilotos ni siquiera saben usarlas bien, a tener otro que parece un Volkswagen sedán, que le echas aceite y vuela, y si no hay aceite, pues le echas alcohol y vuela. Los mecánicos es más sencillo la operación, el mantenimiento es más barato, etcétera, etcétera. Se optó por la opción rusa. Estados Unidos quería un espejo en seguridad y defensa del NAFTA, no lo hubo, pero sí hubo avances. El secretario de Defensa de Estados Unidos, William Perry, llegó a México en el 95, es el primer secretario de Defensa de Estados Unidos que visita el país. Rapidísimo, un año después del NAFTA ya están pensando en acuerdos. No los hubo, pero se empezaron a incrementar las relaciones. ¿Cómo? A través de programas específicos. Aquí hay que tener en cuenta que México tiene una estructura militar, no estoy diciendo de defensa, estoy diciendo militar, muy rara en el mundo, que nadie le entiende. Hay que explicarles de cómo se trata esto de la separación de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, y que no hay un Ministerio Unificado de Defensa Nacional, que no hay un Estado Mayor Conjunto, etcétera. Entonces, esto no lo entienden, porque en el mundo pues eso no existe. Lo que existe es unificación de comandos, Estados Mayores Conjuntos, etcétera. Pero así se desarrolló la historia mexicana desde la Segunda Guerra Mundial y le funciona al aparato estatal. Entonces, empiezan otros temas y se securitizan temas como el de la migración y el de la justicia. Entonces hay un concepto multidimensional de seguridad que mete muchos temas no de seguridad al debate con Estados Unidos por la frontera. Entonces aquí estamos hablando de defensa, migración y justicia. Los canadienses desisten de ejercer presión y tampoco entienden mucho eso de relaciones agencia a agencia sin acuerdos, y se van como diciendo, bueno, está bien, somos parte del NAFTA, pero al final de cuentas estamos lejos. Que sean los americanos los que nos abran la puerta. Entonces, esto de la Sedena y la CEMAR, la Sedena es una fuerza más nacionalista, la CEMAR es más globalista por la naturaleza de las fuerzas navales con las fuerzas de tierra, obviamente, ¿no?
Los marinos pues están más en el mar, conocen más el mundo, y los militares de tierra pues están en la tierra. Acordémonos que no hay militares de aire, excepto muy poquitos, y la Fuerza Aérea se restringe a helicópteros, o sea, para la seguridad interna. La flota de combate es F-5, que México había pedido a Estados Unidos F-16, pero por la frontera a Venezuela se los dieron, a Chile se los dieron, se los vendieron, a México le dijeron no, a ti F-5. Y son los únicos que hay, ya le quedan bien poquitos porque hay también canibalismo para el uso, quedan muy pocos. El 16 de septiembre volaron 3, de 12 quedaron 3, y entonces no hay ni Fuerza Aérea ni de defensa. Eso es una cosa grave. Entonces la Fuerza Aérea Mexicana se focaliza en la guerra al narcotráfico. Luego viene el terrorismo, y los ataques del 11 de septiembre sí hicieron un punto de inflexión. Estados Unidos dijo, estamos bajo ataque y me ayudas porque me ayudas. Y tu nacionalismo, pues te felicito, pero tú me ayudas. Entonces entraron más áreas del gobierno a cooperar con Estados Unidos en lo que es su seguridad. Entonces eso fue muy importante porque el tema del atlantismo, sin ser explícito, la política exterior de México se empezó a ampliar a Europa con el tema de la guerra al terrorismo, porque, por ejemplo, el terrorismo en México entró a través de la firma en marzo del año 2002 del Acuerdo de Fronteras Inteligentes. Y ese Acuerdo de Fronteras Inteligentes era compaginar los sistemas migratorios de México con los de Estados Unidos y los de Europa, y fue muy importante porque antes del 2001 la entrada a México con los pasaportes era de que el de aduanas, migración en los aeropuertos, veía el pasaporte, pues está muy bonito, no parece que no es falso, pasas. Ahora los Estados Unidos metieron el lector electrónico de pasaporte y la cosa cambió mucho. Una cosa tan sencilla y técnica no existía en nuestro país. Bueno, entonces después la etapa del terrorismo se despliega en Estados Unidos y abandonaron a los narcos. En Estados Unidos abandonaron la guerra a los narcos y los narcos. El momento feliz del narcotráfico fue el presidente George Bush, puro narcotráfico, terrorismo, y los narcos felices. Ejemplo, en el 2001, con los ataques, Estados Unidos dijo, puede ser atacadas las fuentes de suministro energético de Estados Unidos en el Golfo de México. Toda la flota naval de México a proteger la zona de Campeche, para que no hubiera un ataque a las fuentes de energía mexicanas que suministraban a Estados Unidos. Bueno, bien, gracias. Y la protección del mar Pacífico se desprotegió. Con el agravante, como dice Íñigo, de que la Fuerza Naval Mexicana está mal equipada. Se necesita mucho fortalecimiento de la Fuerza Naval Mexicana. Íñigo dice que se necesitan 8 polas, patrullas de reconocimiento de largo alcance, solo hay una. Y los proyectos pues no alcanza. La Marina Mexicana tiene muchísimos problemas porque para plantear una modernización de equipo es carísimo. Son fragatas de guerra, son equipos complejos. La Fuerza Terrestre no, pues equipos de infantería, autos de combate bien blindados, etcétera, chalecos, fusiles. Y la Marina necesita aviones de reconocimiento, helicópteros, fragatas de guerra, sistemas integrados súper caros. Entonces hay que ir al Congreso a explicar para qué son. Y el Congreso dice, no, tenemos un programa de tarjetas para mejor alimentar a los mexicanos que no nos alcanza para las dos cosas. Y entonces, pues, en el mar nadie vota y en la tierra sí se vota. Entonces, pues, los programas de mantenimiento para mejorar la vida de la población es más importante que la defensa. Pero en Estados Unidos vieron rebasado el tema del narcotráfico y se plantean la iniciativa medida sobre una copia mal hecha del Plan Colombia. Hasta para eso somos malos copiones. Con la cuarta parte de los recursos de Colombia se querían resultados parecidos, pues no. Entonces empezaron a crecer las organizaciones criminales. Felipe Calderón llega a la presidencia de la República, firma la iniciativa y la iniciativa Mérida sumó 2.876 millones de dólares entre 2008 y 2019, la cuarta parte del Plan Colombia, pero con 3 veces más población. Entonces no se podían esperar resultados parecidos. Los nacionalismos. Este es un problema muy complicado de resolver. Ferdinand, nuestro colega alemán, que a mí me deslumbró su capacidad de análisis, yo lo que vi es que, bueno, él nos dijo claramente, Trump es el enemigo, pero la extrema derecha alemana también es enemigo. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? Los nacionalismos. ¿Y en dónde se expresó primero? En Canadá.
Llegó Stephen Harper y visas para los mexicanos. Aquí no hay de qué más. Son narcotraficantes, corruptos, esto, lo otro, visas. Fue el primero. Entonces, ahí empezó el problema de los nacionalismos. En el 2006, con Harper, se regresan los esquemas de seguridad nacional de los países en vez de seguridad trinacional. A fuerte, en los 3 países hay fuerzas que llevan a esquemas nacionalistas de seguridad. Y entonces la cooperación plena también se vuelve muy difícil en términos políticos. Luego viene todo el tema de Obama a Trump. 2 presidentes que México no lo conocían, ni conocían Canadá. Y eso que los 2 vivían casi en el norte de Estados Unidos. México menos. O sea, Obama con trabajos reconocía la diferencia entre Puerto Vallarta y Cancún. Entonces, y Trump menos. Porque a él le gusta sombrearse con equipos que le hacen la cara así morenita, pero visitar los lugares no. Entonces, se vuelve México entre la ideología nativista, nacionalista y políticas anti-inmigración. México es el enemigo favorito de Estados Unidos. Crece exponencialmente las fuerzas políticas rurales, blancas, de extrema derecha, y eso empieza a complicar el conjunto de las relaciones. Inmediatamente Donald Trump dijo, adiós al Tratado de Libre Comercio, háganle como quieran, se corta. Y ahí, porque de México están entrando ilegales hasta por todas las fronteras. Y entonces llegó un genio de la diplomacia, el secretario de Relaciones Exteriores, que ya no me acuerdo ni su nombre, a negociar con Donald Trump. Y fue un éxito la negociación, pero para detener migrantes, pero sin capacidad estatal para que el crimen organizado no sea el ganador de ese detener migrantes. Entonces, ¿quién gana de la política mexicana para impedir la llegada de migrantes a Estados Unidos? El crimen organizado es el único que gana con eso. El gobierno pierde, pues hay todo el tiempo escándalos de cómo se les trata. Construcción de muros, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego Trump inaugura un esquema muy extraño de una guerra con China. Entonces, en Estados Unidos yo no los entiendo. O sea, se cae el muro de Berlín y dicen hay que promover el capitalismo donde se haya caído el muro de Berlín. En Rusia pues es un fracaso el capitalismo, pero en China es un éxito. Entonces, la guerra con China es por el éxito del capitalismo chino. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que fracase o que sea un éxito? Si es un éxito, entonces van a ser mis futuros enemigos dentro de 30 años. Entonces, los capitalistas más exitosos del planeta pues son los chinos. Y eso pues lo impulsó Estados Unidos con la famosísima visita del presidente Clinton a China de 3 semanas, de marzo de 1998. Le abrió las puertas a todas las empresas de Estados Unidos para que les permitieran a los chinos invertir en todo. Bueno, las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿no? No hay que hablar mucho de eso. Entonces empiezan luego los nacionalismos en Europa, entonces el atlantismo empieza en crisis otra vez. En México, el globalismo pro-norteamericano de Felipe Calderón, pues llega un nacionalista light como Enrique Peña Nieto a decir esto hay que tenerlo bajo control. Él viene de fuerzas políticas nacionalistas por el país, el PRI de los años, el PRI glorioso de los 70 a los 80, se le incorporan muchos funcionarios de ese PRI. Es un nacionalismo light porque es pro-norteamericano, pero al mismo tiempo le dicen a Estados Unidos ventanilla única para negociar ayudas, etcétera, etcétera. Y corrupción, pues ya que sabemos todos de eso, no es una clase de corrupción. Entonces, México frente a Trump, pues Trump fue muy despreciativo de Peña Nieto, le tuvo más respeto a López Obrador. Como que los extremos se tocan cuando se trata de políticos haciendo diplomacia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a Peña Nieto no lo apoyaba la población, fue el presidente que más baja popularidad tenía en nuestro país en los últimos 30 años, 20%. Tuvo el problema de Ayotzinapa casi al principio de su gobierno y eso lo mató en términos de imagen. No hizo mañaneras, entonces no tenía cómo levantar su imagen, no tenía quien le ayudara a levantar imagen, tampoco hizo expansión de tarjetas para los pobres, tampoco levantó imagen, y una corrupción rampante, entonces Trump no lo respetaba. AMLO sí lo respetaba. Entonces, la estrategia de guerra al narcotráfico siguió adelante. La política exterior de Peña Nieto no tuvo ninguna fuerza. Un presidente con gran desprestigio por el tema de derechos humanos y corrupción,
Y eso es lo que se proyectaba en México en esos años. Entonces ya vamos acercándonos a los años actuales. Nacionalismo versus globalización. La forma de relacionarse con el mundo, con Europa del presidente actual es muy rara. Porque, por ejemplo, por alguna razón es que yo no soy psicólogo, entonces no sé explicar muchas cosas, pero eso, el odio hacia España, pues no sé de dónde le salió, pero eso deterioró las relaciones con toda Europa, porque España es miembro de la Unión Europea. Y luego un pleito con Austria por una cosa bien extraña, que es pelear por un producto que salió de México a Europa hace 500 años y que era un regalo privado de un gobernante hacia otro, o sea, Moctezuma hacia el rey de España. Se convierte en bandera nacional, la guerra contra España y la bandera nacional con el penacho de Moctezuma. Más deterioro en las relaciones con Europa, entonces eso habla de atlantismos en crisis, ¿no? Que son cosas simbólicas, pero que afectan las cosas, afectan las relaciones. Entonces, finalmente, México y Canadá lograron decirle a Donald Trump, oye, espérate, ¿cómo que el Telcán se muere? Bueno, negociemos otra cosa, yo cedo por acá, tú cedes por acá, y negocian el Telcán. ¿Quiénes ayudaron y cercaron a Donald Trump para que se hiciera un nuevo tratado de libre comercio? Los empresarios estadounidenses, o sea, sabían que Canadá y México son muy importantes para su economía, y entonces pues tampoco era de que el presidente cae mal México y hay que construir muros y todo se iba a echar a la borda, porque el Tratado de Libre Comercio en el 93 estaban atrás los empresarios de los tres países. Entonces a Trump le dijeron sus amigos empresarios, párale, Donaldo, porque tampoco se trata así nada más de echar por la borda las cosas, ¿no? Entonces, todo eso se llegó al nuevo acuerdo trinacional. Bueno, llegamos a la etapa actual, que ya Íñigo nos hizo un panorama extensísimo de las relaciones internacionales país por país, que yo no tengo esa misma capacidad que nos transmitió Íñigo, las precisiones súper bien hechas, pero yo lo que quiero es centrarme más en la parte ideológico-política. La expansión de los nacionalismos, el extremo es la guerra de Rusia hacia Ucrania. Se pueden hacer aquí varias especulaciones político-ideológicas. ¿Por qué el ataque a la población civil? Es una de las preguntas. ¿Por qué el ataque a la población civil? Eso genera muchos problemas para Putin en el futuro, porque van a necesitar 500 jueces en los tribunales internacionales para enjuiciarlo todo, la destrucción de la infraestructura civil de Ucrania. Yo tengo una interpretación. Ucrania fue un país fiel a Rusia 20 años. Hasta el año 2012, 2013, que las fuerzas proeuropeas políticas ucranianas empezaron a emerger con fuerza. Voy a contar una anécdota personal. Yo estuve en Kiev dando clases en el año 2013, un mes, y allí los jóvenes eran antirrusos y los viejos eran prorrusos. Entonces, la población da un viraje hacia Europa en Ucrania por muchas razones. El resentimiento de los ucranianos por los efectos de las radiaciones del accidente de Chernobyl era increíble, de la población civil. Ucrania dedicaba 2% del Producto Interno Bruto del país en gastos médicos para los enfermos de la radiación. ¿Quién les construyó la gran campana para que no saliera la radiación al aire? Francia. Francia se gastó 14,000 millones de dólares en un superprograma de cooperación para que la planta de Chernobyl sigue emitiendo radiaciones, pero ahora tiene la gran campana por Francia. Los ideólogos simplistas dicen, no, Ucrania es un títere de Estados Unidos. No, Ucrania tiene muy buenas relaciones principalmente con Europa occidental. Entonces la gente, ¿qué dice? Y la psicología de Putin es, los ucranianos me han traicionado. Eran prorrusos, votaron contra un presidente antirruso. Y eso no se los voy a perdonar. Y no lo perdonó. Y esa es mi explicación de por qué el énfasis en destruir lo civil, las casas, los hospitales, las vías de tren, los parques, todo lo que sea civil es el objeto de los ataques de Vladimir Putin. Entonces, pues es una obsesión. El odio no es contra Zelensky, es contra la población ucraniana.
que es más allá de un gobierno. ¿Y qué está generando Rusia? Pues un nacionalismo ucraniano que va a durar muchísimo tiempo, antirruso, porque una cosa lleva a la otra, según la dialéctica hegeliana, ¿no? Entonces, la Alianza Atlántica se reunifica con el conflicto de Ucrania, con la invasión rusa hacia Ucrania. ¿Y México en dónde está? Bueno, yo no sé quién representa la voz de México, pero nadie entiende fuera de México a México, porque una cosa dice el embajador en las Naciones Unidas, muy alineada con Occidente, otra cosa dicen los que trabajan en Paseo de la Reforma enfrente del hemiciclo a Juárez, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es otra cosa, y otra cosa dicen los que trabajan en el Zócalo, que es otra cosa. Entonces, según quien hable, según la política de México, somos o supernacionalistas, neutrales y antiucranianos y prorrusos, o somos prooccidentales. Entonces, si llega un periodista de esos que llegan rápido a un país y no se compenetran mucho en la política, si no entiendo nada, pues tú no entenderás, pero aquí hay 3 políticas exteriores, no una. Entonces, ¿pero cómo el presidente dice una cosa y el embajador en Naciones Unidas otra? Ese es México, surrealista. Pero no solo eso, en la OEA dicen una cosa y en la ONU otra. Hasta en Estados Unidos, donde están las representaciones multilateralistas, una cosa se dice en la OEA y otra cosa se dice en Nueva York, y otra cosa en Avenida Juárez y otra cosa en el Zócalo. Entonces se complejiza la cosa, ¿no? Una cosa se dice para la Alianza del Pacífico acá y otra cosa en la OEA para allá. Entonces vivimos en un país surrealista que hay que conocerle los entretelones para entender eso. Entonces, la sobrevivencia de Ucrania, ¿qué es? ¿Y cómo se interpreta? Para el presidente de México no es un conflicto global, porque si fuera un conflicto global tendría que tener una posición no neutral. Para Europa, como lo vimos, es un conflicto global, es el primer conflicto global porque altera todas las cadenas de suministro. Nos lo dijo muy claramente Ferdinand. El tema del gas barato y gasolina barata de Rusia, petróleo barato, se acabó. El miedo es Donald Trump que saque las estructuras de defensa de la OTAN y deje desprotegida a Europa. Entonces es una guerra de sobrevivencia, una guerra global de cambio de época, como nos dicen en la Fundación Konrad Adenauer. Entonces, pero para México no, como no es una guerra mundial, global, de efectos globales, pues hay que ser neutrales, no nos metamos. Entonces eso empieza a generar ruido porque ¿por qué si es una guerra global? Bueno, porque Putin está poniendo en entredicho con sus verbos y el presidente de Bielorrusia le sigue el juego porque parece que armas pequeñas nucleares, en el tema de que puedo usar el arma nuclear. Si eso sucediera, se desploma la teoría de la disuasión nuclear, de la destrucción mutua asegurada entre las 2 superpotencias, y entonces sería una anarquía multilateralista muy difícil de que alguien pueda regular y controlar. Entonces, el peligro en Ucrania es que la teoría de la disuasión nuclear desaparezca por la irresponsabilidad de alguien que apriete un botón, aunque sea de un arma nuclear pequeña. Chernobyl fue un arma nuclear pequeña pero involuntaria, un accidente. Pero esto pudiera ser deliberado contra un polaco, una población polaca, contra alguien en la frontera, etcétera. Yo creo que contra los refugiados, porque le tiene odio jarocho a la población ucraniana, no a Zelensky, a los ucranianos, que no les gustan los rusos. Entonces, esto transforma la política exterior de México y de muchos países de América Latina en neutralidad ambigua paralizante. ¿Por qué América Latina está totalmente ambigua? El único presidente de América Latina que visitó Kiev es el presidente guatemalteco Jan Matei. Pero resulta que Jan Matei está desprestigiadísimo por toda América Latina y hasta en su país. Pero bueno, quiso ser muy cercano a Europa y a Estados Unidos y ningún otro. Bueno, hay una razón. América, el continente americano, es el menos afectado por la guerra de Ucrania en términos de cadenas de suministro energéticas, cadenas de suministro alimentarias. Entonces, al ser el menos afectado, pues los presidentes de América Latina dicen, a mí no me afecta esta guerra, hay que ser neutrales, ¿para qué nos metemos a favor o en contra? Hay una mezcla de gobiernos de extrema izquierda, de izquierda moderada,
algunos gobiernos de derecha en países chicos. Entonces, ante ese mosaico que no afecta cadenas de suministro, por ejemplo, México tiene las cadenas de suministro alimentarias muy multilateralizadas, pero no dependiendo de Ucrania o de Rusia. La leche con Azupo, por ejemplo, Liconza, es una cadena de suministro de hace 50 años con acuerdos con lecheros de Nueva Zelanda y Australia, y el gobierno de México destina $10,000 millones en comprar leche para el pueblo. Está bien. Le ponen vitaminas y las venden barato. Qué bueno, pero no está afectando esa cadena de suministro, no está afectando la cadena de suministro energética. El continente americano es autosuficiente en energéticos. Entonces, eso es fácil decir, somos neutrales, no nos está afectando. Es más, aquí además hay un argumento adicional, el superpeso. Eso no lo pueden decir los argentinos, pero sí los mexicanos. El superpeso en Argentina, en la campaña presidencial de Argentina, el loco del candidato de la extrema derecha super neoliberalista está diciendo que voy a contratar a los asesores financieros de México para que me digan cómo funciona el superpeso. Bueno, pues manda 40 millones de argentinos a Estados Unidos y que te manden remesas, para empezar. Pero se ve lejos, se ve lejos. Entonces, el voto antirruso en la Asamblea General de la ONU es un voto de voluntades, muy importante, por supuesto, pero es un voto de voluntades que no tiene una concreción, posturas duales, discursos de neutralidad del presidente que, pues ya ante este rollo, también es dual. Primero viene el jefe del Comando Norte a México y luego viene el famoso batallón ruso que vino a desfilar aquí. Entonces, por ejemplo, el periódico 1+1 de México dice: México fuera del Comando Norte, el día que vino el comandante del Comando Norte a México, en julio. Ahí está el batallón ruso, un poco desorganizadito, no estaban desfilando muy ordenados, los chinos sí parecían robots, ellos no. Se ve que están tensos porque sus colegas están hundidos en los pantanos ucranianos. Entonces, por ejemplo, el norte de Monterrey saca esta foto, pues no hay mucho que comentarle a la foto, ¿no? Del famoso batallón ruso. Entonces, preguntas para generar un debate. El conflicto de Ucrania es un conflicto no global y lejano, sin consecuencias. México debería tener una postura similar a la de 1942 de decir, bueno, Alemania invadió Polonia y la destruyó. Alemania ocupó Austria sin destrucción porque los austriacos se sumaron. ¿Habría que atacar a Estados Unidos, un ataque a Estados Unidos de Rusia para que México deje de ser neutral? Porque pues, solo hasta que Japón atacó a Estados Unidos, la neutralidad desapareció. Esa es una pregunta, ojalá y pues no lleguemos a esos extremos de neutralidad. Unirse, aunque sea simbólicamente, a la coalición atlántica, obviamente tiene que ser simbólicamente. México no puede mandar a Rusia ningún equipo militar, a Ucrania. O a la OTAN en una forma no militar de coalición. ¿Valdría la pena o no valdría la pena? Aquí se divide la opinión. Los nacionalistas dicen no, de ninguna manera. Los más globalistas dicen, bueno, puede ser, hay que explorar. Pero esa división está presente en todo nuestro país. Si estamos en Monterrey, pues más cerca de Estados Unidos, pues será, a lo mejor los globalistas funcionan más aquí. Y en el sur, pues los nacionalistas. Depende hasta dónde te ubiques. Entonces, ¿a quién favorece la neutralidad pasiva paralizante? ¿A Rusia? Sí. Una respuesta probable. ¿A Ucrania? No. ¿A Europa y Estados Unidos? Definitivamente no, porque se están distanciando mucho las posiciones. Pero si tenemos en cuenta que el 50% del Producto Interno Bruto, los que sí pagan impuestos, de esa la mitad son empresas transnacionales, pues si armonizáramos economía con geopolítica, pues tendríamos que apoyar a la coalición atlántica. Pero como aquí tratan de mantener separadas las dos cosas hasta no sé qué extremo, pues hay que ser neutrales. Y si apareciera otro conflicto, también hay que ser neutral. Entonces, concluyendo, el 16 de septiembre del 23, el desfile del 154 Regimiento Preobrazhensky, creado en 1691 en Rusia bajo el mandato de Pedro el Grande, es muy simbólico. ¿Qué busca Putin? La gran Rusia de hace 300 años, de Pedro el Grande, la Unión Soviética del siglo XX, pues yo creo que las dos cosas, porque yo creo que él se identifica con las dos partes, con los emperadores rusos y con la Unión Soviética, ¿no? Él es una simbiosis de ese mandato que ya lleva 23 años.
¿Y por qué México le da juego a ese proyecto? ¿Qué ganamos de Rusia? ¿Qué relación hay de México con Rusia? Aquí hay 500 empresas rusas chicas, medianas, la gran mayoría. Los helicópteros rusos ya están acabando su periodo de vida. Hay una industria de la que depende mucho México, que es la de los fertilizantes, pero eso es por culpa de los corruptos mexicanos que hicieron quebrar la fábrica de fertilizantes mexicanos. Si no, no se los compraríamos a Rusia. Es una fábrica de químicos para la agricultura. México le compra a Rusia el 60% de los fertilizantes que se consumen en el campo. Por eso México no se puede sumar al embargo, porque entonces no habría fertilizantes. Pero si tuviéramos la fábrica funcionando, no habría necesidad, pero como dicen por ahí, ¿qué necesidad de que quiebren las fábricas? Entonces, los dejo aquí con estas dudas, con muchos problemas de interpretación de estas tres posturas de política exterior e interior. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Te agradezco mucho. Raúl.